Capítulo 3. Leyenda. El señor Colbert era un profesor el cual le había dedicado 20 años de su vida a la Academia de Magia de Tristane, y era ahora una figura de apoyo principal. Su apodo era Colbert la Serpiente de Fuego, y como este lo indica, era un mago especializado en la magia de fuego. Desde la ceremonia de invocación de Familiar 2 de hace pocos días, él se encontraba preocupado por el chico plebeyo que Louise había invocado, o más precisamente, no se encontraba preocupado por él, sino de las runas que habían aparecido en la mano izquierda de ese chico, las cuales eran realmente extrañas. Por ello, durante las últimas noches, se había mantenido confinado en la biblioteca investigando en algunos textos. La biblioteca de la Academia de Magia se encontraba ubicada en la misma torre donde estaba ubicado el comedor. Las estanterías eran increíblemente inmensas, de alrededor de unos 30 miles 3 de altura, y de esa manera como se encontraban alineados contra la pared era un espectáculo para la vista, con toda razón debido a que este lugar se encontraba repleto de historias sobre todo aquello que proseguía a la creación del nuevo mundo de Alqueginia por el fundador Brimir. Colbert se encontraba ahora mismo en una sección llamada la Biblioteca de Fenrir, a la cual solo los profesores tenían acceso. Las estanterías comunes a las cuales los estudiantes tenían acceso libre, no contuvo una respuesta que pudiese satisfacerlo. Él había levitado hasta un estante que se encontraba fuera de su alcance y observó detenidamente un libro en particular. Sus esfuerzos fueron recompensados cuando su mirada cayó sobre el título del libro. Era un texto muy antiguo que poseía las descripciones de los familiares que habían sido utilizados por el fundador Brimir. Su atención se centró en un párrafo en particular de este libro, y mientras lo leía con fascinación sus ojos se abrieron como un par de platos. Comparó el libro con el dibujo que había hecho de las runas en la mano izquierda del chico. ¡Ah! Gritó sorprendido, y en ese momento perdió la concentración necesaria para mantener su hechizo de levitación y por poco cae en el piso. Sosteniendo el libro en sus manos, rápidamente descendió hacia el piso y corrió fuera de la biblioteca, cuyo siguiente destino era la oficina del director. La oficina del director estaba ubicada en el piso más alto de la torre. El director Osmond, actual director de la Academia de Magia, se encontraba sentado con los codos nota del traductor 2,000 igual metros, apoyados sobre la mesa, la cual se encontraba elegantemente construida con secuoya 4, luciendo insoportablemente aburrido mientras sacudía su cabellera y su barba blancas. Distraídamente, mientras estaba arrancándose los pelos de la nariz, murmuró suavemente y abrió un cajón del escritorio. Del interior de este sacó una pipa para fumar. La señorita Longueville, su secretaria, quien había mantenido escribiendo algo en su escritorio ubicado del otro lado de la habitación, agitó su pluma. La pipa flotó a través del aire y aterrizó en la palma de la mano de la señorita Longueville. El director Osmond murmuró un poco desanimado. Es divertido quitarle sus pequeños placeres a un anciano, señorita. Cuidar de su salud es también parte de mi trabajo, viejo Osmond. El director Osmond se levantó de su silla caminando hacia la fría y serena señorita Longueville, deteniéndose detrás del asiento de la señorita, cerró sus ojos con expresión grave. Si los días se mantienen pasando de esta forma tan pacífica, hallar la manera de romper la rutina se convertirá en un gran problema. Las arrugas grabadas profundamente en el rostro de Osmond solo eran pistas de la historia de su vida. La gente pensaba que él tenía 100 años de edad e incluso unos 300, pero su verdadera edad nadie la sabía. Realmente era hasta posible que ni él mismo tampoco la recordara. Viejo Osmond, la señorita Longueville habló sin apartar la pluma del pergamino en el que se encontraba escribiendo. ¿Qué sucede, señorita? Por favor, deje decir que no tiene nada que hacer y además de usarlo como una excusa para tocar mi trasero. El director Osmond abrió su boca ligeramente y comenzó a caminar alrededor con pasos tambaleantes. Por favor, también absténgase de pretender ser senil 5 cada vez que una situación va mal, Longueville agregó calmadamente. El director Osmond suspiró profundamente. Ese fue el suspiro de un hombre que estaba soportando el peso de muchísimos problemas. ¿Dónde piensas que podrá ver el final verdaderamente? Nunca se ha preguntado eso, señorita. Donde sea que suceda, se lo aseguro que no será por debajo de mi falda, así que por favor deje de colar a su ratón debajo del escritorio. Nota del traductor. 4 Más información ingrese en http://es.wikipedia.org/wiki/sequoia 5. Se aplica a la persona de edad avanzada que presenta señales de decadencia física o psíquica. La cara del director Osmond decayó y murmuró tristemente. Motsognir.
De por debajo del escritorio de la señorita Longueville salió corriendo un pequeño ratón sacudiendo su pequeña cabeza, subió por encima de la pierna de Osmond y se posó encima de su hombro. Osmond tomó algunas nueces de su bolsillo y le dio algunos al ratón. Chichi, chilló el ratoncito pareciendo satisfecho. Mopsognathie, eres mi único amigo verdaderamente digno de mi confianza. El ratoncito comenzó a mordisquear la nuez, esta fue desapareciendo rápidamente y el ratoncito una vez más hizo chichi. ¿Así, sí quieres otra? Muy bien, puedo regalarte otra, pero antes quisiera preguntarte el informe, Mopsognathie. Chichi. Ya veo, blanco y es blanco puro también, Pero la señorita Longueville realmente debería ponerse de color negro, ¿no estás de acuerdo, mi lindo Mopsognathie? Las cejas de la señorita Longueville temblaron. Viejo Osmond. ¿Qué sucede? La próxima vez que haga eso, lo reportaré al palacio. ¿Crees que sería el director de esta academia si tuviese miedo al palacio todo el tiempo? Los ojos del director Osmond brillaron al gritar eso con enojo, esa fue una demostración impresionante, totalmente inesperada de un viejo que poseía un aspecto frágil. No se ponga escrupulosa solamente porque espíe su ropa interior. A este paso, nadie se casará con usted. Hay desear ser nuevamente joven, señorita. El viejo Osmond sin duda alguna comenzó a acariciar el trasero de la señorita Longueville, la señorita Longueville se levantó y sin mencionar una sola palabra, pateó a su jefe. Lo siento. Detente. Ouch. No lo volveré a hacer, de veras. El viejo Osmond acurrucándose cubrió su cabeza, la señorita Longueville respiraba con mucha dificultad mientras continuaba pateando al viejo. Ouch. ¿Cómo puedes tratar a una persona mayor de este modo? ¡Ey! ¡Ay! Este momento tan tranquilo fue interrumpido por una repentina intromisión. La puerta fue abierta de golpe y un Colbert apresurado ingresó. Viejo Osmond. ¿Qué sucede? La señorita Longueville había regresado a su escritorio, sentada como si nada de eso hubiese pasado. El director Osmond tenía sus brazos detrás de él y dio la vuelta para mirar al visitante con una expresión seria. Esta fue sin duda alguna una rápida recuperación. Le tengo grandes noticias. Aquí no hay tales cosas como grandes noticias, más bien no es más que una colección de pequeños eventos. Pepe, por favor, dele un vistazo a esto. Colbert le entregó a Osmond el libro que había leído anteriormente. Este es el libro sobre los familiares del fundador Brimir, ¿no es cierto? ¿Aún sigues de aquí para allá desenterrando libros de literatura antigua como esta? Si tienes tanto tiempo para hacer eso, ¿por qué no piensas en alguna manera mejor para cobrar las cuotas escolares de esos nobles flojos? Señor, ¿cuál era su nombre nuevamente? El director Osmond golpeó su cabeza. Es Colbert. Ya lo olvido. Cierto, ahora lo recuerdo, es solo que usted habla tan rápido que nunca lo capto. Entonces Colby, ¿qué pasa con este libro? Por favor, échele un vistazo también a esto. Entonces Colbert le entregó un dibujo de las runas de la mano izquierda de Saito. En el momento que envió eso, la expresión de Osmond cambió completamente y sus ojos tomaron un solemne brillo. Señorita Longueville, ¿quiere usted disculparnos? La señorita Longueville se levantó y abandonó la habitación. Osmond empezó a hablar únicamente después de confirmar que ella se encontraba debidamente afuera. Explíqueme esto detalladamente, señor Colbert. Justo antes de la hora del almuerzo, fue cuando finalmente terminaron de ordenar el salón de clases, el cual Louise había convertido en un desastre y como castigo había quedado prohibido utilizar magia para limpiarlo, por lo cual se habían tomado un tiempo considerable para terminarlo. Pero nuevamente, como Louise no podía realizar la gran mayoría de los hechizos, eso realmente no le afectaba en absoluto. La señora Chevreuse, quien había recuperado la conciencia 2 horas después de haber sido atrapada por la explosión, mientras regresaba a la clase, no volvió a dar más lecciones sobre la transmutación por el resto del día. Parecía ser que ella había quedado realmente traumatizada. Habiendo finalizado la limpieza, Louise y Saito emprendieron camino hacia el comedor para el almorzar. A lo largo del camino, Saito se burlaba de Louise una y otra vez. Después de todo, fue por la culpa de Louise de que él hubiese tenido que realizar todas aquellas labores manuales en ese momento. Fue Saito quien cargó el cristal de la nueva ventana, fue Saito quien movió todos esos pesados escritorios y por supuesto que fue él quien había limpiado el hollín del salón con un paño. Todo lo que había hecho Louise era limpiar unos cuantos escritorios y de muy mala gana mientras lo hacía. Tengo que dormir en el piso, la comida es horrible y por encima de todo eso tengo que lavar su ropa interior, lo cual no he hecho todavía.
Con todo ese maltrato de parte de Louise, no había manera de que Saito pudiese mantenerse callado al descubrir su más reciente debilidad. Él se burlaba de Louise como si no hubiese ninguna otra posibilidad de hacerlo. Louise el acero, ya lo entiendo, es perfecto, su racha de éxito es igual a cero, pero es una noble a pesar de eso, maravilloso. Louise no dijo ni una sola palabra, lo cual provocaba únicamente que Saito se encendiera aún más y más. Transmutación. Ah. Boom. Transmutación. Ah. Boom. Oh, no me equivoqué. Solamente el acero se equivoca en eso. Saito bailaba alrededor de Louise, levantando sus brazos, todo el tiempo diciendo boom imitando a una explosión, era una actuación muy detallada. Señorita Louise, este humilde familiar ha compuesto una canción para usted. Saito dijo eso inclinando su cabeza respetuosamente, por supuesto que se trataba de un gesto vacío, una completa burla. Las cejas de Louise estaban sacudiéndose furiosamente, ella estaba a punto de hacerlo estallar, pero Saito estaba demasiado perdido en su emoción como para notarlo. ¿Por qué no prosigues y la cantas? Louise es un caso perdido, una maga que no puede incluso usar magia. Pero eso no es del todo cierto. Porque ella es una chica, Saito contuvo su estómago mientras empezaba a reírse. Buajajaja. Él se estaba riendo de su propia broma, quizás se encontraba tan desesperado. Cuando llegaron al comedor, Saito retiró una silla para Louise. Mi señora, solamente recuerde no lanzar ningún hechizo en la comida, imagínese el desastre que causará si esta estalla. Louise tomó asiento sin decir ni una sola palabra, Saito se sentía completamente satisfecho habiendo conseguido regresarle el grosero y arrogante maltrato a Louise con sus humillaciones. Incluso la excusa habitual de la comida no le molestaba demasiado. Si bien la escasa sopa y el pan que le servían eran muy dolorosos de ver. Era una renuncia muy igualada por haberse reído tanto antes. Ahora entonces, fundador o como sea y su Alteza la Reina, muchísimas gracias por esta basura de comida. Itadakimasu. Cuando se destinaba a comer, su plato fue arrebatado. ¿Qué estás haciendo? Ese es. Los hombros de Louise se sacudían enojadamente al igual que lo hacía su voz, de algún modo, se las había arreglado para controlar su desbordante furia hasta que llegaron al comedor, probablemente para que pudiese concederle un castigo apropiado. ¿Ese es este familiar? ¿Cómo es que te atreves a decirle tales cosas a tu mamá, maestra? Saito se había dado cuenta que había ido demasiado lejos. Lo siento. No lo volveré a decir. Así que devuélveme mi comida. ¡No! Rotundamente no. Exclamó Louise retorciendo su lindo rostro en rabia. Quitaré una de las comidas por cada vez que me has dicho cero. Y punto. Sin excepciones. Al final, Saito abandonó el comedor sin haber comido absolutamente nada. No debí ser tan irónico con eso, pero ya era demasiado tarde como para arrepentirse. Ah, me muero de hambre, maldición. Aferrándose a su estómago, apoyó una de sus manos a la pared. ¿Le ocurre algo? Girando para ver de dónde provenía esa voz, vislumbró a una chica de aspecto normal en traje de sirvienta, llevando consigo una gran bandeja de plata, mirándolo concentradamente, su cabello estaba arreglado cuidadosamente con una cinta y con sus pequitas que eran muy lindas. No es nada, Saito sacudió su mano izquierda. ¿Es usted por casualidad quien se convirtió en el familiar de la señorita Ballere? Al parecer había notado las runas inscritas en la mano izquierda de Saito. ¿Me conoces? Solo un poco, se ha convertido en todo un rumor, ya sabes, el hecho de que un plebeyo hubiese sido llamado en la ceremonia de invocación. La chica sonrió dulcemente, esa era la primera sonrisa despreocupada que Saito había visto desde que había llegado a ese mundo. ¿También eres una maga? Preguntó Saito. Oh, no, para nada, solo soy una plebeya al igual que tú, le sirvo a la nobleza de aquí haciendo las tareas domésticas. Soy de la tierra y no soy un plebeyo, pero eso probablemente sea inútil tratar de explicar. Saito decidió simplemente presentarse. Ya veo, bueno, soy Hiraga Saito, mucho gusto. Ese es un nombre bastante extraño, soy Siesta. En ese instante, el estómago de Saito gruñó. Debes estar muy hambriento. Sí. Por favor, sígueme por aquí. Siesta se marchó. Saito fue conducido hasta la cocina localizada en la parte trasera del comedor, una inmensa cantidad de ollas grandes y hornos estaban alineados en su interior, los cocineros y otras sirvientas como Siesta se encontraban muy ocupados preparando la comida. Por favor, espera un momento, ¿está bien? Siesta había sentado a Saito en una silla ubicada a una esquina de la cocina y desapareció rápidamente por la parte trasera. Ella regresó enseguida con un tazón lleno de guiso caliente en sus manos.
Este es un guiso hecho a partir de los restos de comida de los nobles. Si no te importa, ¿puedes por favor comer esto? ¿Puedo hacerlo? Sí, no es más que la comida del personal, sin embargo. Su bondad lo estaba tocando, esto era totalmente distinto a la sopa que Louise le había dado. Tomó una cuchara y se la llevó a su boca. Exquisito. Voy a llorar. Esto está muy bueno. Es genial, hay mucho más si deseas repetir, así que tómate tu tiempo. Saito se comió todo el guiso como si estuviese soñando, mientras que Siesta se mantuvo observándolo sonriendo dulcemente todo el tiempo. ¿No te dieron nada de comer? Esa chica vino y me quitó mi plato cuando la llamé Louise el acero. Oh no. No debes decirle cosas como esas a los nobles. Nobles, TCH, consiguen todo lo bueno únicamente porque son capaces de usar la magia. Usted debe de tener mucho valor. Siesta miró a Saito con una expresión de asombro. Saito le devolvió a Siesta el tazón completamente vacío. Estaba realmente exquisito, muchas gracias. Me alegra que te gustara, siéntete libre de visitarme siempre que te encuentres hambriento, si no le importa tener que comer lo que sea que tengamos, me sentiría muy feliz de compartirlo con usted. Tal tipo de oferta, Saito se encontraba ahora incluso aún más conmovido. Gracias. Saito rápidamente rompió en llanto sorprendiendo a Siesta. ¿Qué es lo que pasa? No, es solamente que es la primera vez que alguien ha sido tan amable conmigo desde que llegué aquí, me puse un poco sentimental. Eso es un poco exagerado. ¿No lo es? Bueno, si hubiese algo que pueda hacer por ti para pagártelo, dímelo y te echaré una mano. Él no estaba particularmente interesado en algo como lavarle la ropa interior a Louise, en vez de eso preferiría ayudar a esta chica. En ese caso, por favor ayúdame a servir los postres. Dijo Siesta con una sonrisa. Está bien, Saito asintió entusiasmadamente. Un montón de pasteles de postres fueron organizados en una gran bandeja de plata. Saito cargaba la bandeja mientras que Siesta tomaba los postres con las pinzas y luego las servía una por una a cada noble. Un mago en particular se puso de pie, él tenía un cabello rubio rizado, llevaba una camisa con lujosos adornos y parecía ser bastante engreído. También había una rosa adherida al bolsillo de su camisa, los amigos de su alrededor estaban inmiscuyendo todo tipo de diversión en él. Entonces Guiche. ¿Con quién vas a salir ahora? ¿Quién es tu amante, Guiche? Entonces al parecer el orgulloso mago se llamaba Guiche. Él suavemente levantó un dedo hasta sus labios. ¿Salir? Sostengo que ninguna mujer cabe en tal relación tan especial, después de todo, una rosa florece por el gusto de muchos. Este tipo está comparándose a sí mismo con una rosa, un egoísta como este se encuentra mucho más allá de poder ayudarle. Era el tipo de narcisista que hacía a los espectadores más avergonzados de sí mismos. Saito lo miró fijamente, esperando que solo se muriese. En ese momento, algo se cayó del bolsillo de Guiche, era un pequeño frasco de cristal con un líquido color púrpura girando en su interior. Realmente no me gusta este tipo, pero aún así debería decirle que dejo caer algo. Saito exclamó a Guiche. «Hey, dejaste caer esta botella de tu bolsillo». Pero Guiche no volteó. Este tipo está ignorándome. Saito le pasó la bandeja a Siesta y se agachó a recoger la botella. Dije, que dejaste caer algo, Playboy 6. Él lo colocó sobre la mesa, Guiche le disparó a Saito una mirada asesina y empujó la botella. ¿De qué estás hablando? Eso no es mío. Los amigos de Guiche luego de darse cuenta de la botella vinieron y levantaron una fuerte conmoción. ¿Oh no? ¿Ese perfume, no es el que usa Montmorency? ¿Sí? Ese intenso color púrpura es el perfume que Montmorency únicamente mezcla para ella. Entonces para tener algo así y caérsete del bolsillo, eso quiere decir Guiche que ahora mismo estás saliendo con Montmorency, ¿verdad? No, esperen, escúchenme, estoy diciendo esto por el bien de su reputación, pero... Mientras Guiche estaba a punto de decir algo más, una chica que llevaba una capa marrón y se había sentado en la mesa de detrás, se levantó y caminó hacia el asiento de Guiche. Ella era una linda chica luciendo un cabello castaño. De acuerdo al color de la capa que ella llevaba era una estudiante de primer año. Guiche-sama. Nota del traductor 6. Pues lo deje así. Definición. Hombre generalmente atractivo y rico que tiene frecuentes aventuras amorosas, acude a los lugares de moda y se relaciona con las clases altas de la sociedad. Y con eso ella comenzó a llorar descontroladamente. Ya sabía que usted y la señorita Montmorency estaban. Ellos lo están malinterpretando. Escucha Katie, la única persona a la que mantengo en mi corazón eres tú. Pero la chica llamada Katie abofeteó el rostro de Guiche tan fuerte como fue capaz. Ese perfume que dejaste caer de tu bolsillo es prueba más que suficiente. Adiós.
Guiche se frotó la mejilla. En ese momento, una chica con una cabellera ondulada se levantó del asiento al final de la mesa. Saito la reconoció a ella siendo aquella chica con la que Louise había tenido aquella discusión cuando fue convocado a este mundo. Usando una expresión amargada se aproximó a Guiche con rápidos pasos cortados. Montmorency, este es un malentendido. Todo lo que yo hice fue acompañarla a ella en un largo viaje hacia el bosque de la Rochelle, dijo Guiche sacudiendo su cabeza, mientras él fingía mantener la compostura, mientras que una gota de sudor frío se escurría por su frente. Justo como lo pensé. ¿Has estado haciendo movimientos con esa de primer año? No. Por favor, Montmorency, la fragancia, no enrosques tu rostro así, por la ira de esa manera. Me entristece verte así. Montmorency agarró una botella de vino que se encontraba sobre la mesa y vació el contenido de esta audiblemente sobre la cabeza de Guiche. Y luego. Eres un mentiroso. Gritó y emprendió a correr. El silencio se apoderó del salón comedor. Guiche sacó su pañuelo y lentamente limpió su rostro, y sacudiendo su cabeza dijo dramáticamente. Parece ser que estas señoritas no entienden el sentido de la existencia de una rosa. Si tú aún sigues con eso, pensó Saito mientras él tomaba de vuelta en la bandeja de parte de siesta y continuaba su camino. Guiche lo llamó a detenerse. Detente allí ahora mismo. ¿Y ahora qué? Guiche giró su cuerpo sobre la silla y cruzó sus piernas con un ademán. Esto le causó a Saito un dolor de cabeza al ver tanta arrogancia siendo expedida por cada una de sus acciones. Gracias a tu insensatez al recoger una botella de perfume, la reputación de dos señoritas ha sido perjudicada. ¿Cómo te harás responsable de esto? Saito respondió exasperadamente. Oye, es tu culpa por andar con las dos a la vez. Los amigos de Guiche se echaron a reír. Es correcto, Guiche. Fue tu culpa. El rostro de Guiche se ruborizó rojo carmesí. Escucha, sirviente, cuando pusiste la botella de perfume sobre la mesa, yo pretendí no saber nada, ¿cierto? ¿Te habría lastimado ser un poco más sutil? ¿No bastaba solamente dejarla ahí? Como sea, de todos modos tu andanza con las dos al mismo tiempo se habría destapado de cualquier forma. Y por cierto, no soy un sirviente. Tú eres. Guiche gruñó, como si estuviese mirando por debajo a Saito. Debes ser el plebeyo que fue invocado por Louise el Acero. Fue completamente mi error haber esperado tanto del ingenio de un noble con un familiar plebeyo. Ya puedes irte. Saito entonces llegó a su límite. Niño bonito o no, no había manera de que Saito se quedase allí tranquilamente aguantándose todo eso por parte de ese narcisista presumido, por lo cual no pudo evitar hacer un comentario enardecedor. Cállate ya, bastardo pretencioso. ¿Por qué no te vas a chupar rosas por el resto de tu vida? Los ojos de Guiche se redujeron. Parece ser que no conoces la etiqueta apropiada que debes usar para atender a un noble. Desafortunadamente, provengo de un mundo donde no existen personas tales como los nobles. Saito levantó su mano derecha y dijo impetuosamente imitando las acciones de Guiche. Muy bien, entonces déjame enseñarte algunas lecciones al respecto. Una perfecta manera para aliviar algo de estrés. Guiche se puso de pie. Me parece divertido. Saito le mostró sus dientes y gruñó. Primero, no me gustó este chico desde el comienzo. Segundo, él está saliendo con dos chicas muy lindas, aunque no tan lindas como Louise. Y por último, me hizo ver como un tonto. Esas son razones más que suficientes para luchar. Y mientras estoy en eso, le pegaré un par de veces más en nombre de Louise. Después de todo, ella aún es una niña. ¿Deseas hacerlo aquí? Dijo Saito, a pesar de saber que era más alto que él. Guiche era del tipo largurucho y que más bien parecía débil. Se dice que los playboys carecen tanto de dinero como de poder. Saito no era particularmente fuerte, pero él no creía que fuese a perder contra este tipo. Guiche giró hacia otra dirección. ¿Acaso estás huyendo? No seas estúpido, no puedo manchar el comedor de los nobles con la sangre de un plebeyo. ¿Dónde puedo? Te estaré esperando en el patio Vestry, ven una vez hayas terminado de entregar los postres. Pareciendo emocionados, los amigos de Guiche se levantaron y lo siguieron. Uno de ellos se quedó, como para asegurarse de que Saito no huyese. Siesta contempló a Saito, mientras su cuerpo temblaba completamente. Saito la miró con una sonrisa. Todo está bien, no hay manera de que vaya a perder ante ese debilucho. Algo noble, ¿verdad? Usted morirá. ¿Qué? Si verdaderamente enfrentas la ira de un noble, Siesta emprendió a correr a toda prisa. ¿Qué fue todo eso? Murmuró Saito. ¿Es realmente fuerte este tipo? Louise corrió hacia él desde la parte de atrás. Hey. ¿Qué crees que estás haciendo? Vi todo lo que pasó. Hola Louise. No es tiempo de saludos.
¿Cómo puedes inmiscuirte en duelos como si no fuese gran cosa? Pero ese tipo realmente me estaba irritando, dijo Saito indignadamente. Louise suspiró decepcionada encogiendo su hombro. Discúlpate con él. ¿Y eso por qué? Si no quieres salir herido, ve y pide disculpas. Si lo haces ahora él puede que te perdone. Estás bromeando. ¿Por qué tendría yo que disculparme? Él me insultó primero. Y además yo solo estaba siendo servicial. Solo hazlo. Louise miró a Saito con una expresión firme. De ninguna manera. Qué obstinado, pero ¿sabes? No podrás ganar, serás gravemente herido y tendrás suerte de seguir con vida con heridas muy graves. Eso no lo sabré hasta que lo intente, ¿verdad? Escucha, un simple plebeyo nunca podrá vencer a un mago. Entonces, ¿dónde queda el patio Vestri? Saito se marchó. El amigo de Guiche, quien había estado observando a Louise, pasó a mirar a Saito y apuntó con su mentón. Por aquí, plebeyo. Ah, cielos. En serio. ¿Por qué este familiar pretende seguir adelante y hacer las cosas por su cuenta? Diciendo eso, Louise persiguió a Saito. El patio Vestri era el jardín central ubicado entre las torres del viento y fuego. Al estar localizado hacia el oeste, el patio no recibía mucho la luz del sol aún incluso en las horas del mediodía, pero este era el lugar perfecto para tener un duelo. Ahora mismo, ese lugar se encontraba repleto de personas quienes habían escuchado los rumores. Caballeros. Esto es un duelo. Guiche levantó su rosa artificial a lo alto, generando una ovación de parte de la multitud. Guiche está teniendo un duelo. Su oponente es el plebeyo de Louise. Sabes, yo también tengo un nombre, pensó Saito amargadamente. Y entonces, como si finalmente se diese cuenta de la presencia de Saito allí, él giró hacia él. Saito y Guiche se pusieron de pie en medio del patio, mirándose intensamente el uno al otro. Antes que nada, te aplaudo por venir aquí en vez de huir. Comentó Guiche con una voz cantante mientras giraba su rosa. Como si alguien fuese a escapar. Entonces ahora, vamos a comenzar. Dijo Guiche. Menos charla y más acción. Saito se abalanzó. En las peleas el ganador es cualquiera que propine el primer golpe. Son aproximadamente 10 pasos para llegar hasta Guiche. No me importa mucho seas noble o mago, solamente voy a aplastar esa arrogante nariz tuya hasta donde debería ser su tamaño. Guiche miró a Saito con una sonrisa relajada y sacudió su rosa. Un pétalo flotó hasta abajo como si bailara en el aire. Y tomó la forma de la armadura de una guerrera. Su altura era aproximadamente la misma de una persona, pero parecía haber sido construido con algún metal duro. Bajo la pálida luz del sol en su carcasa, la armadura resplandecía. Esta se encontraba firmemente en el camino de Saito. ¿Qué diablos es eso? Soy un mago, por consiguiente peleo utilizando la magia. Seguramente no tienes ningún reclamo. ¿Por qué tú? Supongo que olvidé mencionarlo anteriormente. Mi nombre es Guiche, el bronce. Por lo tanto, mi golem de bronce Valkyria será tu oponente real. El golem con forma de guerrera arremetió contra Saito. Su puño derecho impactó fuertemente en el estómago de Saito. ¡Ouch! Saito gruñó y cayó tendido en el suelo, no era de extrañarse considerando que había sido golpeado por un puño de bronce. El golem miró a Saito sin ningún tipo de emoción. Él no podía mantenerse en pie a pesar del dolor. Supongo que así es como se siente ser golpeado por un boxeador profesional. Pensó él. ¿Qué? ¿Ya acabó? 57 Guiche parecía insatisfecho. De entre las demás personas Louise exclamó. Guiche. Oh Louise. Es culpa mía, tomaré prestado a tu familiar por un momento. Louise sacudió su larga cabellera y le gritó a Guiche con enojo. Ya fue suficiente. Además, los duelos se encuentran estrictamente prohibidos. Solamente se encuentran prohibidos los duelos entre nobles, nadie ha prohibido los duelos entre nobles y plebeyos. Louise perdió momentáneamente las palabras. Eso se debe a que nunca antes había sucedido. ¿Te gusta este plebeyo, Louise? El rostro de Louise se encendió enojadamente con color escarlata. ¡No! No seas ridículo. Es solo que no toleraré que le den una paliza a mi familiar ante mis ojos. ¿A quién le están dando una paliza? Estoy completamente bien. Saito. Al ver a Saito levantándose nuevamente, Louise gritó prácticamente su nombre. Jejeje, finalmente me has llamado por mi nombre. Louise se encontraba temblando. Ahora lo entiendes, ¿cierto? Un plebeyo nunca podrá vencer a un mago. Estaba un poco sorprendido, eso es todo. Estoy completamente bien, así que retrocede. Saito hizo a Louise a un lado. ¿Qué sucede?
No pensé que pudieses ponerte de pie nuevamente, ¿he sido quizás demasiado suave contigo? Dijo Guiche provocando aún más a Saito. Saito caminó lentamente hacia Guiche, Louise lo siguió y lo tomó por su hombro. Debes detenerte. Idiota. ¿Por qué aún permaneces de pie? Él quitó esa mano de su hombro. Porque él me hace enojar. ¿Él te hace enojar? Mira, no hay vergüenza al perder ante un mago. Cállate. Murmuró Saito mientras aún se mantenía dando temblorosos pasos hacia adelante. ¿Eh? Realmente, me estás poniendo demasiado nervioso, casi no sé nada acerca de los magos o de los nobles, pero para mí eso lo mismo que el exagerado ego de unos mocosos. Simplemente, ¿qué es lo que es tan genial en la magia? Idiotas. Guiche observó a Saito con una leve sonrisa plasmada en su rostro. Mientras más lo intentes, más inútil se convertirá. El espíritu de lucha característico de Saito se encendió y soltó un breve gruñido. Eso no fue nada, tu pequeña estatua es muy débil. La sonrisa se desvaneció, la mano derecha del golem arremetió a golpear la cara de Saito, el cual atrapó en golpe en la mejilla y cayó al suelo. Sangre empezó a brotar de su nariz rota. Saito había quedado impresionado, intentando detener el flujo de la sangre. Mierda, entonces este es el poder de un mago. He estado en algunas peleas por aquí y por allá, pero ese golpe no se parece en nada a ninguno de los que había recibido antes. A pesar de eso, él se puso de pie temblorosamente. El golem de Guiche una vez más despiadadamente lo mandó a volar de una patada. Él se levantó nuevamente y fue contra al suelo nuevamente. Una y otra vez, el proceso fue repetido. El octavo puño conectó sobre el brazo de Saito, habiéndose escuchado un leve sonido muy malo. No pudiendo ver con su ojo izquierdo, pues la hinchazón lo había cerrado por completo, observó su brazo con su ojo derecho, este se encontraba doblando en el ángulo incorrecto. Mientras Saito observaba detenidamente su brazo, el golem se acercó y plantó un pie sobre su cara. Su cabeza impactó fuertemente sobre la tierra y perdió el conocimiento por un momento. Cuando volvió en sí, pudo ver el rostro de Louise enmarcado por un fondo del cielo azul. Ya detente, por favor. Los ojos color avellana de Louise estaban cubiertos de lágrimas. Saito trató de hablar, pero el dolor de sus mejillas por la sucesión de los duros golpes le era difícil de superar. A pesar de todo, él concentró su fuerza de voluntad y logró decir con voz ronca. ¿Estás llorando? No lo estoy. ¿Quién iría a llorar aquí? De todos modos ya es suficiente, lo has hecho muy bien. Nunca antes había visto a un plebeyo como tú. Su brazo roto palpitaba con agonía. Esto, duele, por supuesto que duele. Eso es evidente. ¿Exactamente en qué estabas pensando? Algunas lágrimas se deslizaron por el rostro de Louise hasta caer en las mejillas de Saito. Eres mi familiar, ¿entiendes? No te perdonaré si cometes más actos estúpidos. La voz de Guiche llamó a la pareja. ¿Aún no hemos terminado? Para el carro, solo estoy recuperando el aliento. Saito. Guiche sonrió y sacudió su rosa, esta vez el pétalo se transformó en una espada. Guiche la agarró y entonces la lanzó en la dirección de Saito. La punta de la hoja se clavó sobre el suelo no tan lejos de donde Saito se encontraba. Si aún deseas continúan, entonces toma esa espada. Si no, todo lo que tienes que decir es un simple lo siento, solo entonces puede que te perdone y acabaríamos con todo esto de una vez. No tienes por qué ofenderlo. Gritó Louise poniéndose de pie, pero Guiche no mostró interés en escucharla y continuó hablando. ¿Entendiste? La espada, en otras palabras, es un arma. Es lo mínimo que un plebeyo necesita si desea tomar venganza contra nosotros los nobles. Así como he dicho, si deseas todavía continuar con eso, toma esa espada. Saito se acercó para tomar la espada con su mano derecha. Pero al estar su brazo roto, él no lograba poner mucha fuerza en sus dedos. Esa mano fue detenida por Louise. ¡No! Absolutamente no hay ninguna manera por la que te permita hacer eso. Cuando tomes esa espada, Guiche no tendrá ninguna misericordia. No puedo regresar a mi mundo, eso significa que tengo que vivir en este, ¿cierto? Murmuró Saito casi para sí mismo, sin mirar a Louise. Tienes toda la razón, ¿y qué con eso? Ahora mismo eso no importa. Louise agarró su mano derecha miserablemente. Saito declaró en una voz claramente fuerte. No me importa ser un familiar, y puedo dormir sobre el suelo. No me importa si la comida es una mierda, lavar la ropa interior. También haría eso. No es como si realmente tuviese otra opción. Saito hizo una pausa y apretó su mano izquierda en forma de puño. Pero, ¿qué? No me inclinaré ante nadie en contra de mi voluntad. Basándose en sus últimas reservas de energía, Saito se forzó a levantarse. Haciendo a Louise a un lado, él agarró la espada clavada en el suelo con su mano izquierda.
En ese instante, las runas inscritas sobre esa mano empezaron a brillar intensamente. Permítanos cambiar de ubicación por un momento y regresemos a la oficina del director. El señor Colbert está apasionadamente explicándole todo al director Osmond sobre el chico plebeyo que fue invocado por Louise en la ceremonia de la invocación del familiar, sobre cómo él se encontraba preocupado por las runas que habían aparecido en las manos del chico como prueba del contrato entre él y Louise, y sobre cuando él había ido a investigar un poco más. ¿Diste con el familiar del fundador Brimir, Gandalf? Osmond examinó atentamente el bosquejo que hizo Colbert de las runas sobre la mano izquierda de Saito. En efecto, las runas que aparecieron sobre la mano izquierda del chico eran exactamente iguales a las runas que se encontraban inscritas sobre el familiar legendario Gandalf. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Ese chico es Gandalf. Si esa no es una gran noticia, entonces, ¿cuál lo es, viejo Osmond? Por supuesto que las runas son las mismas. Pero un simple chico plebeyo convertirse en el Gandalf con solamente tener las mismas runas, me pregunto cómo es que ha ocurrido eso. ¿Qué deberíamos hacer? Sin embargo, es probable que aún sea demasiado temprano para hacer declaraciones definitivas. Eso es cierto. El director Osmond redobló con sus dedos sobre escritorio. De repente fue escuchado un golpe sobre la puerta. ¿Quién es? Del otro lado de la puerta se escuchó venir la voz de la señorita Longueville. Soy yo, viejo Osmond. ¿Qué sucede? Al parecer hay algunos estudiantes teniendo un duelo en el patio Vestry, lo cual está causando una leve conmoción. Algunos profesores han ido allí tratando de detenerlos, pero sus intentos han sido impedidos por el gran número de estudiantes. Por el amor de Dios, no hay nada peor que nobles con mucho tiempo libre. Entonces, ¿quiénes están envueltos? Uno de ellos es Guiche de Gramont. Ah, ese estúpido hijo de los Gramont. Lo don Juan debe proceder de la familia, considerando que su padre es aún más mujeriego, no me impresionaría si el chico conoce a todas las chicas de la academia. ¿Y cuál es su contrincante? Bueno, no es un mago. Me han dicho que es el familiar de la señorita de la Valliere. Osmond y Colbert intercambiaron miradas. Los profesores están solicitando usar la campanilla del sueño para detener el duelo. Los ojos de Osmond destellaron como los de un halcón. Es ridículo, no hay necesidad de usar tal importante artefacto solo para detener la pelea de unos chicos, déjenlos ser. Entendido. Las pisadas de la señorita Longueville desaparecieron a través del pasillo. Colbert tragó de manera auditiva y verbalmente presionó a Osmond. Viejo Osmond. El director Osmond ondeó su báculo y un gran espejo situado en la pared empezó a mostrar la situación en el patio Vestry. Saito se encontraba sorprendido, en el momento en que agarró esa espada el dolor de su cuerpo desapareció completamente. Se dio cuenta de que las runas sobre su mano izquierda se encontraban brillando. Y luego. Mi cuerpo se siente tan ligero como una pluma, casi puedo despegar y volar. Además, la espada que sostenía en su mano izquierda se sentía tan familiar que parecía casi una extensión de su cuerpo. Esto es extraño, yo que nunca antes había tocado una espada. Viendo a Saito con el arma en la mano, Guiche sonrió con frialdad. Primero, permíteme felicitarte, honestamente estoy un poco impresionado de que un plebeyo llegase hasta tan lejos contra un mago. Con eso, hizo girar la rosa en su mano. Esa rosa artificial debería ser su varita mágica. ¿Realmente cuán superficial puede ser? Saito se encontraba tan sorprendido que incluso tuvo el tiempo de pensar tales cosas. Me golpearon tan gravemente justo ahora. ¿Qué diablos me ha pasado? El golem de Guiche atacó nuevamente. Estúpido pedazo de hojalata. La estatua con forma de valquiria mítica se acercó hacia Saito en lo que parecía ser cámara lenta. ¿Qué diablos? Pensó Saito. ¿Fui pateado como una muñeca de trapo por esta pila de basura? Saito se puso en acción. Al ver a su golem partido en dos como si este fuese un trozo de arcilla, Guiche lanzó un gemido desesperado. Las dos mitades del golem golpearon el suelo con un unísono clank. Mientras tanto, Saito salió como un rayo hacia Guiche con un remolino de acción. Entrando en pánico, Guiche sacudió su varita con forma de rosa salvajemente. Los pétalos danzaron en el aire y 6 nuevos golem aparecieron. En total, 7 golems eran el arsenal completo de Guiche. Nunca había pensado que un simple plebeyo pudiese enfrentarse siquiera a uno solo. Los golems rodearon a Saito y se abalanzaron contra él al mismo tiempo. Y justo cuando parecía que ya lo tenían, 5 de los golems fueron cortados a pedazos. Había sucedido tan rápidamente que incluso nadie había visto la hoja de la espada, haciendo que todos se preguntaran qué tipo de habilidad superhumana era esta.
El golem restante inmediatamente corrió a resguardar a Guiche. Pero este también fue derribado por un rápido e invisible espadazo. Y una patada en el rostro envió a Guiche a volar hasta el suelo. Él observó a Saito aproximándose hacia él. Voy a morir. Pensó, mientras protegía su cabeza. Algo hizo un estrepitoso trunk. Cuando cobardemente abrió sus ojos nuevamente. Saito había introducido la espada en el suelo justamente a la derecha de la cabeza de Guiche. ¿Deseas continuar? Preguntó Saito. Guiche sacudió su cabeza desesperadamente. Él había perdido totalmente cualquier deseo de luchar. Y con una voz anormal dijo. Me rindo. Saito soltó la espada y se alejó. Él pudo escuchar buliciosamente las aclamaciones de la audiencia como. «Wow, ese familiar es grandioso». «Hombre, Guiche ha perdido». «¿Yo, gané?» «¿Cómo?» Los pensamientos de Saito se encontraban en completo desorden. ¿Exactamente qué fue lo que me sucedió? Me encontraba siendo golpeado por todos lados sin compasión. Y luego, en el momento en que mi mano tocó esa espada, mi cuerpo se sintió tan ligero como una pluma. La siguiente cosa que supe, fue que todos los golems de Guiche se encontraban en pedazos. Ni siquiera sabía que pudiese utilizar una espada. Aún no acabo de asimilarlo, pero como sea, gané de algún modo y eso es todo. Pensaré en ello más tarde debido a que en este momento me siento pero muy cansado. Quiero dormir. Él pudo ver a Louise corriendo en su dirección. «¡Hey, he ganado!» deseaba gritar, pero sus rodillas cedieron. La sensación de cansancio lo abrumó y pudo sentir que su conciencia se iba muy lejos. Saito había colapsado. Al ver que Saito comenzaba a tambalearse, Louise corrió rápidamente para tratar de sostenerlo, pero ella no acababa de llegar cuando Saito se volcó sobre el duro suelo con un fuerte ruido. «Saito». Louise lo sacudió. No, al parecer él no había muerto. Pudo escuchar los ronquidos, en vez de eso, él se encontraba durmiendo. Está dormido. Louise lo miró completamente aliviada mientras dejaba salir un suspiro. Guiche se levantó y sacudió la cabeza con asombro. «Louise, ¿qué es ese tipo? Todas mis valquirias fueron derrotadas tan fácilmente por él. Es solamente un simple plebeyo». «Eso no es posible, mis golems no pudieron ser derrotadas por un simple plebeyo, HMPH, ¿no sé será que simplemente son muy débiles?» Louise se dispuso a levantar a Saito, pero no pudo soportar su peso apropiadamente y terminó cayendo con él encima. «¡Ah, cielos! Eres muy pesado. Idiota». Uno de los estudiantes que se encontraba entre la multitud lanzó un hechizo de levitación sobre Saito. Louise comenzó a empujar gentilmente el cuerpo flotante de Saito. Ella necesitaba llevarlo de vuelta hasta su habitación y curarlo. Louise se secó los ojos con la manga de la camisa, él lucía tan adolorido y tan miserable que ella no podía parar de llorar. Él se había vuelto extremadamente fuerte repentinamente cuando tomó la espada, pero si no hubiese sido por eso, él realmente pudo haber muerto. En este momento, lo más importante era que Saito resultó victorioso. Apuesto a que ese idiota probablemente pensó que no importaba si moría. Insistiendo con lo mismo siendo tan testarudo, aun cuando no eres más que un simple plebeyo. Si solamente eres un familiar, entonces ¿por qué te mantienes haciendo cosas por tu propia cuenta? Louise le gritó al durmiente Saito. Su sentimiento de alivio rápidamente fue reemplazado por un sentimiento de irritación. El director Osmond y Colbert finalizaron de observar todo el evento a través del espejo clarividente. Ellos nuevamente intercambiaron miradas. Viejo Osmond. HRM. Ese plebeyo realmente terminó siendo el vencedor. HRM. Guiche es solamente un mago de clase puntual, pero aún así él no debería haber sido vencido por un simple plebeyo. ¡Qué velocidad tan asombrosa! Nunca antes había visto a un plebeyo como él, no hay duda alguna de que él es Gandalf. HRM. El señor Colbert insistió a Osmond. Viejo Osmond, deberíamos de reportar esto inmediatamente al palacio y pedir instrucciones. No habrá necesidad de hacerlo. El director Osmond asintió con firmeza, agitando su barba blanca. Pero señor. Este es el mayor descubrimiento del siglo. El renacimiento de Gandalf en el mundo moderno. Señor Colbert, Gandalf no era un familiar ordinario. Exacto. Fue el familiar empleado por el fundador Brimir, Gandalf. Nunca hubo una descripción de su apariencia física, pero se dice que fue creado específicamente con la misión de proteger al fundador Brimir durante la conjuración de sus hechizos. Es correcto, los hechizos del fundador Brimir eran especialmente extensos, sin embargo, eso hizo que sus hechizos fuesen muy poderosos. Y como usted sabe, los magos somos más vulnerables mientras conjuramos hechizos.
Gandalf era el familiar que utilizaba para protegerse en esos momentos de vulnerabilidad, su fuerza. Colbert ansiosamente se detuvo en ese punto, luciendo realmente emocionado. Este podía aniquilar a un ejército de 1000 personas por sí mismo. Se decía que los magos ordinarios no podían competir contra él. Señor Colbert, entonces. ¿Sí? Ese chico, solamente es un simple plebeyo, ¿cierto? Sí, no importa cómo lo mires, es solamente un simple plebeyo. Incluso lo confirmé con un detector de hechizos mágicos cuando la señorita de la Valliere lo invocó, pero él seguía siendo un auténtico plebeyo. Y entonces, ¿quién fue el que lo convirtió en el Gandalf moderno? Ese ha de ser la señorita de la Valliere, pero... Entonces ella ha de ser una maga muy talentosa, ¿o no? Absolutamente no, más bien se puede decir que ella no posee ningún talento. De seguro son un dúo bastante misterioso. Sí. Entonces, ¿cómo hizo un simple chico invocado por una maga sin talento para convertirse en Gandalf? ¡Qué completa paradoja! Simplemente no puedo dar con el final. Ya lo creo. Sea cual sea el caso, no hay la necesidad de que entreguemos a Gandalf y a su maestro a esos idiotas del palacio. Darles un juguete como este solamente causará otra guerra innecesaria. Los asesores de la corte poseen demasiado tiempo libre y además les encanta luchar muchísimo. Ah, ya veo. Perdóneme por hacer caso omiso a tales cuestiones tan importantes. Yo mismo me haré responsable en este caso. No deberías hablarle a nadie más sobre este tema, señor Colbert. Ese sí. Entendido. El director Osmond tomó su bastón y se dirigió a mirar por la ventana. Hundió sus pensamientos en los confines más lejanos de la historia. El familiar legendario Gandalf, ¿qué tipo de forma habrá tomado anteriormente? No puedo evitar preguntármelo. Colbert murmuró como si estuviese soñando. Gandalf, quien se decía que era capaz de utilizar cualquier arma para vencer a sus enemigos. Interesante. La luz de la mañana despertó a Saito. Su cuerpo se encontraba completamente envuelto en vendas. Es cierto. Tuve un duelo con el tal Guiche ese y me dieron una muy buena paliza. Entonces gané milagrosamente cuando saqué esa espada. Y entonces me desmayé. Él se encontraba en la habitación de Louise. Por alguna extraña razón, él también había estado durmiendo en su cama. La mismísima Louise se encontraba sentada en una mesa, profundamente dormida con su cabeza apoyada sobre esta. Los ojos de él vieron directamente hacia las runas sobre su mano izquierda. Cuando esas runas se encontraban brillando, su cuerpo se había sentido tan ligero como una pluma, esa espada que nunca antes había sostenido se sentía como otra extensión de su brazo y con la cual había rebanado a los golems de Guiche como si nada. En este momento, esas runas no se encontraban brillando. Me pregunto, ¿qué fue eso exactamente? Mientras él miraba con curiosidad a su mano izquierda, hubo un golpe sobre la puerta antes de ser abierta. Era Siesta, la chica plebeya quien lo había alimentado anteriormente con el guiso en la cocina. Se encontraba vestida con su habitual traje de sirvienta completo con la cinta adornando su cabellera. Ella miró a Saito y sonrió. Sobre la bandeja de plata llevaba algo de pan y agua. Siesta. Entonces, ¿ya te encuentras despierto? Saito-san. Sí, yo. Después de lo que sucedió, la señorita de la Valliere te cargó hasta aquí para que descansaras. Tuvo que pedir la ayuda de un maestro para que también te lanzara hechizos de sanación. Fue algo serio realmente. ¿Hechizos de sanación? Sí, esos hechizos que ayudan a sanar heridas o enfermedades. ¿No lo sabías? No. Saito sacudió su cabeza, era confuso para Siesta que Saito no supiese sobre algo de la terminología básica, pero ella no quiso llegar a ninguna parte para no decirle nada. La señorita Valliere pagó por el compuesto que era necesitado para el hechizo de sanación, así que no debe preocuparse por eso. Su silencio era un claro indicio de que él realmente se encontraba preocupado por el dinero. ¿Era realmente un compuesto muy costoso? Bueno, era ciertamente algo que un plebeyo no podría pagar. Saito intentó levantarse, pero gritó por el dolor. ¡Ouch! Ah, no debes moverte. Tus heridas eran tan graves que incluso los hechizos de sanación no pudieron curarlas por completo. Aún debería tomárselo con calma. Saito asintió y se recostó sobre la cama. Le traje un poco de comida. Por favor, coma. Siesta dejó la bandeja a un lado de la cama en donde se encontraba Saito. Gracias. ¿Por cuánto tiempo estuve durmiendo? 3 días y 3 noches seguidas. Todos se encontraban preocupados porque no habías despertado. ¿Todos? Todos en la cocina. Siesta bajó los ojos tímidamente. ¿Qué sucede? Lo siento por eso de haber escapado en ese instante.
Ella estaba hablando sobre cómo había huido cobardemente en el momento en que Saito había hecho enojar a Guiche en el comedor. No hay problema, no es algo por lo que debas disculparte. Los nobles se la mantienen asustando a nosotros los plebeyos únicamente porque no somos capaces de utilizar magia. Si esta repentinamente levantó su cabeza y sus ojos brillaban intensamente. Pero, no les temeré nunca más. Estoy muy inspirada, Saito-san. Usted venció a un noble, incluso siendo un plebeyo. Ciertamente, jaja. A pesar de que realmente no tengo idea de cómo es que pude ganar, Saito algo avergonzado rascó su cabeza. Entonces se dio cuenta que había utilizado su brazo derecho, el cual había sido roto. Este lucía completamente bien, aunque todavía le dolía un poco al moverlo, pero parecía ser que sus huesos se encontraban completamente nuevos. Wow, entonces esta es la magia, pensó Saito con algo de asombro, supongo que es algo de lo que debo estar orgulloso. De modo que, ¿me estuviste atendiendo todo este tiempo? Oh no, no fui yo. En realidad fue la señorita de la Valliere. ¿Fue Louise? Sí, ella cambió todos los vendajes y secó el sudor del rostro de usted, no durmió ni un minuto, por lo cual ella debía estar muy agotada. Mientras se encontraba durmiendo, la respiración de Louise era uniforme y amable, aunque había grandes ojeras debajo de sus ojos. Su rostro durmiendo es siempre tan adorable, luce como una muñequita. Entonces ella puede ser amable en algunas ocasiones, pensó él. Repentinamente, su perfil lateral parecía extremadamente lindo. Los ojos de Louise se abrieron. ¡Fuaa! Hizo un gran estiramiento con un bostezo y luego su mirada fue dirigida hacia Saito, quien se encontraba sentado sobre la cama parpadeando con sorpresa. Veo que ya despertaste. Ese sí. Saito puso sus ojos mirando hacia abajo, supuso que debía darle las gracias a ella. Louise. ¿Qué? Muchas gracias, además lamento haberte preocupado. Louise se puso de pie y se acercó más a Saito. Los latidos del corazón de Saito se aceleraron. Me irá a decir algo como, buen trabajo, ¿estuviste realmente genial allá fuera? O quizás bésame. Pero no fue así. Louise apartó la manta de Saito y lo agarró por el cuello. Si ya te sientes mejor, fuera de mi cama. Aún sosteniéndolo por el cuello, Louise lanzó a Saito fuera de la cama. Ah. Ouch. Saito cayó tendido sobre el suelo. Hey, aún me encuentro lastimado. Si te encuentras lo suficientemente bien como para quejarte, entonces estás bien como para hacer cualquier otra cosa. Saito se puso de pie, su cuerpo aún le hacía oposición, pero no era algo que no pudiese soportar. Aún así, ella pudo haberle permitido dormir otro poco. En ese caso, me iré en este momento. Si ésta abandonó la habitación luciendo una sonrisa torcida, o más precisamente, huyó de la habitación. Louise lanzó una montaña de ropas y ropa interior hacia Saito. Ouch. Esa es la ropa sin lavar que se amontonó mientras te la mantenías durmiendo. Una vez hayas finalizado con eso, limpia la habitación. Pero para ayer. ¿Sabes? Louise miró ferozmente a Saito. ¿Qué? Solamente porque hayas vencido a alguien como Guiche, ¿piensas que serás tratado de manera diferente? ¿Piensas que serás felicitado por eso? Eres idiota. Saito miró a Louise con resentimiento. Decidió olvidar lo que pensó anteriormente de ella siendo linda. Aunque, la manera como Louise se encontraba sentada sobre su cama, cruzando sus piernas era innegablemente un nivel de lindura más allá de este mundo. Su largo y ondulado cabello rubio fresa, sus ojos color avellana brillando con diablura. Su grosero, arrogante y egoísta intento de negarlos, era una apariencia encantadora. Louise declaró, levantando un dedo triunfantemente. Eres mi familiar. Que no se te olvide.